más de 30 años de experiencia. Siempre van a tener una hora crédito de acuerdo a la duración de la conferencia, avalada por el Colegio de Médicos. Al final de la conferencia van a recibir ustedes un pequeño cuestionario en el cual van a poder poner su nombre, su colegiado, y nosotros a la semana siguiente lo estamos redirigiendo al Colegio de Médicos para acreditarle la hora crédito. Siempre utilizamos la plataforma de webinar por Pearson y gracias al licenciado que nos permite esta aplicación. Para los miembros de la promoción tenemos un grupo cerrado y tenemos un canal de YouTube para todos en el cual se está simultáneamente transmitiendo esta presentación del día de hoy completamente en vivo. Nuestro canal es Promoción 1991, Médicos de Guatemala, para quienes se quieran unir y quieran revisar lo que nosotros hablamos esta noche. Siempre hablamos, a mí me gusta tener un pequeño espacio de lo que mencionó hace mucho tiempo este personaje, Mahatma Gandhi. Un error no se convierte en verdad solo por el hecho de que todo el mundo crea en él. Y estos días que nos ha permitido, entre lo malo de la pandemia y todas las consecuencias desastrosas que ha traído a la humanidad y a nuestra vida, ha traído algunas cosas que posteriormente vamos a valorar mucho. Y entre las cosas es que nos ha permitido contacto con médicos, especialistas de múltiples partes del mundo. Y estos días estaba escuchando yo a un experto en alimentación que está tratando que a partir de, van a empezar ustedes a ver cambios en los patrones, en la forma de alimentación a nuestros pequeños bebés. Yo como pediatra me gusta mucho el tema de la alimentación y oí ahora, esta semana, una conferencia donde se nos decía algo que me pareció realmente algo extraordinario, y decía el hecho de que si un niño vive en una región donde se alimentan de cocodrilo, la carne de cocodrilo debería ser el primer alimento que se le ofrece a un niño. Y eso es un paradigma que nos ha venido años con años y que ustedes mismos van a darse cuenta. El hecho de que siempre hemos tenido una pirámide alimenticia basada en alimentos que son que nos provocan en elevaciones de insulina, que a su vez nos provoca hipertensión por la suspensación de sodio a nivel del riñón, y que posteriormente son todos esos pacientes que están viendo nuestros cardiólogos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. El tema es actualización e insuficiencia cardíaca. El doctor Juan Luis Arango Beneque es el que nos va a hablar, médico y cirujano de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 2000. Hizo un posgrado de medicina interna en el New York maestría en cardiología en el Instituto de Cardiología de Montreal en la Universidad de Montreal del 2003-2004. Trabaja en investigación clínica desde el año 2005 al 2010. Es el líder nacional de estudios de insuficiencia cardíaca del Paradigm HF y Paragon HF con Entresto del Succibitril y Valsartán, perdón. Y aquí está la foto de nuestro conferencista de hoy, que es esposo de nuestra amiga de promoción, Rosita Elena, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí lo que les hablaba. Este es su hijo, muy orgulloso de los tres. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algo que a mí me llamó mucho la atención, y es este niño le saca como unos 10 centímetros o unos 5 centímetros al papá, y era lo que les estaba hablando de los paradigmas de la alimentación. Entonces vamos a tratar de que esta noche podamos nosotros ser instruidos a través de las nuevas tendencias de lo que es en insuficiencia cardíaca. Así que sin más preámbulos, luego de esta presentación le damos la bienvenida al doctor Juan Luis Arango. Adelante, Juan Luis. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder participar con ustedes y poder compartir algunos conceptos de insuficiencia cardíaca, que es un tema que nosotros manejamos y discutimos día a día en la práctica clínica. Entonces, es muy importante compartir los conceptos de la insuficiencia cardíaca con nuestros colegas
La mayor parte de pacientes de insuficiencia cardíaca no son tratados por los cardiólogos y me atrevería a decir que ni siquiera por los internistas, sino que son tratados en su mayoría por medicina general. Entonces hay conceptos básicos importantes que necesitamos que se compartan y que todos nos vayamos familiarizando con esta patología. La definición de insuficiencia cardíaca no ha cambiado durante los últimos años y es una situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un gasto cardíaco adecuado a los requerimientos metabólicos del individuo y al retorno venoso del paciente. Tiene una alta prevalencia, el 2% de la población general presenta insuficiencia cardíaca. Esto es una patología que se puede presentar desde la infancia hasta la edad adulta en la población mayor de 65 años, dependiendo la población. Esto puede presentarse en un 6 a 12%. Podemos decir que mientras más edad tiene el paciente, mayor su probabilidad de tener insuficiencia cardíaca. Y algo muy importante de recordar es que es una patología con una mortalidad muy alta. Cuando nuestro paciente ha progresado al estadio de insuficiencia cardíaca con clase funcional 4, su riesgo de muerte es del 50%. Me gusta mucho esta diapositiva que él ha presentado mucho porque cuando uno habla con la familia y uno le explica que su paciente tiene insuficiencia cardíaca, que es una enfermedad seria, el paciente no toma el concepto porque se lleva una receta de unas pastillitas en la mañana y otras pastillitas en la tarde. Pero si tú le hablas a un paciente y le dices, su mamá tiene cáncer de mama, tiene cáncer de útero, ves la reacción en la familia, el interés del grupo familiar para ver qué se va a hacer. El paciente y su familia entienden que están en una situación de vida o muerte. En cambio, cuando se habla de insuficiencia cardíaca, no lo ven así. Y en este caso pueden ver que la insuficiencia cardíaca tiene peor pronóstico que el cáncer de mama, que el cáncer de útero, que el cáncer de próstata, que el linfoma no Hodgkin y el cáncer de colon. Importantísimo, en todos los pacientes que nosotros vemos, debiéramos de tener un interrogatorio orientado a buscar la insuficiencia cardíaca, empezando por el primer síntoma. Si el paciente tiene fatiga, tiene disnea de esfuerzo, ha notado que ahora cuando camina, cuando sube gradas, tiene dificultad para respirar, le falta el aire. Y ahí vienen síntomas poco comunes como la benopnea, que es algo que muchos pacientes se quejan, doctor, cuando me agacho a amarrarme los zapatos me falta el aire. Algunos no lo refieren, pero si se lo de un tiempo atrás he notado que necesito pedirle a alguien que me ayude a ponerme los zapatos o atarme los zapatos porque me causa dificultad para respirar. Los pacientes comienzan a dormir con una, dos almohadas semisentados o se despiertan en la noche con falta de aire y tienen que sentarse a la orilla de su cama con sus pies colgando, que es un síntoma clásico, o el edema de miembros inferiores. Algunos los refiere la familia porque dice, mi papá tiene una respiración extraña. Cuando está respirando, deja de respirar y de repente respira más rápido. Lo conocemos como respiración de Cheyne-Stokes. Esas son partes importantes del interrogatorio y es bueno recordar que el 70% de nuestro diagnóstico deriva de la interrogación, deriva del interrogatorio. ¿Cuáles son las causas de la insuficiencia cardíaca? Hipertensión arterial, que es una patología que puede pasar desapercibida durante muchísimos años. Algunos pacientes hasta en décadas, pacientes hipertensos sin tratamiento, pacientes con lesiones valvulares que también progresan en décadas, miocardiopatías de origen viral, de origen infeccioso, de origen tóxico, como las quimioterapias. Pero la más frecuente, la que más estamos viendo, no solo en los países desarrollados, sino en los países como el nuestro en vías de desarrollo, la cardiopatía isquémica es la causa más común, la causa número 1 de insuficiencia cardíaca.
Los factores precipitantes. El paciente puede tener una insuficiencia cardíaca incipiente y haber pasado un tiempo sin saber que está padeciendo de esta enfermedad, pero hay factores precipitantes, procesos infecciosos como endocarditis, miocarditis, sepsis, que van a descompensar al paciente y lo van a llevar a un cuadro florido de insuficiencia cardíaca, la presentación de arritmias como la fibrilación auricular, que es una arritmia sumamente frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca, la taquicardia ventricular, la taquicardia supraventricular. Todas estas arritmias pueden precipitar el paciente, el hipertiroidismo con tirotoxicosis. El uso de medicamentos. Es muy común que los pacientes inicien nuevos medicamentos por síndromes dolorosos, como los antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores de la enzima COX-2, los antidepresivos que agravan la hipertensión arterial, glitazonas para la diabetes, estimulantes o los agentes quimioterapéuticos que llevan al paciente a insuficiencia cardíaca. Todas estas son condiciones que precipitan el cuadro de insuficiencia cardíaca. La clasificación clínica que hemos usado durante muchísimos años en base a la New York Heart Association, a la Asociación de Cardiología de Nueva York, que la determina en 4 estadios. El estadio 1 es un paciente que está asintomático, que durante sus actividades cotidianas no tiene limitación, no tiene fatiga, no tiene disnea, no refiere angina ni palpitaciones. Requiere de un esfuerzo más allá de lo usual para presentar síntomas. Esa es la clase 1. El clase 2, que tiene leve, tiene una limitación para la actividad física que es ligera. Cada vez que hace una actividad más allá de lo habitual, que está acostumbrado, presenta disnea. La clase 3, moderado, limitación marcada para la actividad física, aunque el paciente, si tiene una vida sedentaria, como aquellos pacientes que salen de su casa al parqueo, del parqueo de su casa al parqueo de la oficina, estos pacientes pueden tener clase funcional 3, pero por su vida sedentaria no darse cuenta, pero comienzan a darse cuenta que ahora al bañarse, al vestirse, comienzan a tener dificultad respiratoria. Y la clase funcional 4, el severo. Este es un paciente que con cualquier pequeña actividad va a desarrollar síntomas, disnea, como el caminar al baño. Únicamente se sienten cómodos y confortables en reposo, sentados, y aun cuando esto progresa, el paciente puede presentar síntomas de disnea aún en reposo. Los estadios en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Hay 4 estadios. El más importante, en el cual todos los médicos estamos involucrados, es en el estadio A. Este es un paciente que no tiene lesión estructural en su corazón, que tampoco tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, pero tiene las condiciones que lo van a llevar a insuficiencia cardíaca. Diabetes mal controlado, síndrome metabólico, cardiopatías hipertróficas, el uso de cardiotoxinas como la quimioterapéutica. Este es el estadio A y se hace mucho énfasis en este porque nosotros quisiéramos que ninguno de nuestros pacientes progresara a otro estadio. Si nosotros logramos controlar estos factores de riesgo, el paciente va a tener un control adecuado y no va a progresar al siguiente estadio. En el siguiente estadio, el paciente tiene enfermedad cardíaca, ya tiene una lesión estructural en su miocardio, pero aún no tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca. Este es un paciente que tuvo un infarto agudo del miocardio, que lo pasó en casa, lo confundió con otra enfermedad, o aquel que salió del hospital, pero que después de un tiempo está completamente asintomático. Estos pacientes comienzan a tener lo que llamamos el remodelado ventricular. El corazón tiene hipertrofia, se dilata, baja la fracción de expulsión, comienza a haber una válvula que no cierra adecuadamente, insuficiencia mitral, insuficiencia aórtica, pero el paciente sigue asintomático. Estos son los pacientes con estadio B. Este aún es un buen tiempo para tratar al paciente y evitar que progrese a la etapa C. Lamentablemente, nosotros vemos a la mayor parte de nuestros pacientes en estadios C. Tienen lesión o enfermedad cardíaca estructural
que ya han tenido síntomas previos de insuficiencia cardíaca o consultan con nosotros cuando tienen ya los síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea, fatiga, baja tolerancia al ejercicio. Y el estadio D. Tienen una insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento asociado a una lesión estructural avanzada en su miocardio. Síntomas marcados en reposo. A pesar del tratamiento óptimo, el paciente sigue sintomático y su pronóstico en este momento es ominoso. El diagnóstico. Hago de nuevo énfasis que el 70% de nuestro diagnóstico está en la sospecha clínica, en un interrogatorio exhaustivo sobre disnea, limitación a la actividad física, la presencia de factores precipitantes, al examen físico, lo típico, la regurgitación yugular, sentando a nuestro paciente en la camilla a 45 grados, ver cómo su vena yugular comienza a distenderse. Cuando hacemos presión sobre el hígado, lo que se conoce como el reflejo hepatoyugular, edema en miembros inferiores o el típico S3 a la auscultación cardíaca. Las ayudas diagnósticas, muy fácil de adquirir, son los péptidos natriuréticos. Gracias a Dios, hoy en día ya los podemos ordenar en forma individual. Antes no los procesaban en un panel cardíaco, incluyendo pruebas que no eran necesarias. El BNP nos sirve para confirmar nuestro diagnóstico, nuestra impresión clínica y el estándar para poder confirmar la presencia de una lesión estructural en el miocardio es la ecocardiografía. Cuando podemos documentar el valor de la fracción de eyección, generalmente menos de 40%, el aumento del volumen tanto al final de la sístole como al final de la diástole, sea un ventrículo dilatado, el aumento del volumen de la aurícula izquierda, que también va asociado al aumento de su diámetro anteroposterior y longitudinal, que es lo que nos confirma la presencia de enfermedad estructural, un estadio B. Y para el tratamiento, esto es una escalera en la cual se avanza muy rápidamente conforme la progresión de los síntomas y la enfermedad del paciente avanza. Vuelvo a hacer hincapié en el estadio A, aquel paciente con factores de riesgo, donde quisiéramos encontrar a todos nuestros pacientes para controlar la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia. Todos aquellos pacientes deberán de ser tratados óptimamente, medicamentos de elección, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de los receptores de angiotensina si el paciente es intolerante a los primeros. Una vez el paciente ha progresado al estadio B y tiene lesión estructural, es mandatorio que estos pacientes y receptores de angiotensina. Una vez han llegado al estadio C, aquí se asciende rápidamente por las escaleras y a estos pacientes se les debe de agregar los beta bloqueadores, que hay mucha resistencia en la comunidad médica aún de utilizar beta bloqueadores en insuficiencia cardíaca. Como decía el doctor Julio Castillo, nosotros somos médicos de 30 años de experiencia y cuando nos formamos los beta bloqueadores estaban contraindicados en insuficiencia cardíaca. Entonces sigue existiendo esa barrera en el pensamiento de que no debiéramos de usarlos, de que precipitan que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca descompensada. Y conforme avanza, hay que agregarle los mineralocorticoides y posteriormente los aparatos de resincronización cardíaca y en las descompensaciones agudas, la utilización de inotrópicos. El último escalón, que es lo que se conoce como los dispositivos de asistencia ventricular. El único disponible en Guatemala es el balón de contrapulsación aórtica que se puede utilizar por un tiempo muy corto. Trasplante aún no está disponible en nuestro país y al final es cuidado paliativo cuando el paciente está en clase funcional 4. Entonces tenemos una tormenta de ideas cuando tenemos al paciente enfrente y una gran variedad de medicamentos, una explosión de medicamentos que podemos utilizar, algunos que han ido
cayendo en primera línea, otros que están ganando aceptación y otros que vendrán en el futuro próximo. Importantísimo, la base del tratamiento para la insuficiencia cardíaca son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Lo estamos usando desde finales de los 80, principios de los 90, cuando tuvimos el primer estudio positivo del SOLV, que demostró el riesgo de hospitalización disminuía con el uso de este medicamento, con aumento de la supervivencia. Entonces, los inhibidores IECA que más se utilizan son enalapril, lisinopril, ramipril. ¿Qué contraindicaciones tienen estos medicamentos? Cuando el paciente desarrolla hipercalemia, cuando la creatinina sube más de 3.5 o la filtración glomerular disminuye a menos de 20 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal durante el embarazo. Si un paciente le iniciamos el inhibidor IECA y hay un deterioro rápido de la filtración glomerular, debemos de pensar en la posibilidad de estenosis de la arteria renal, que es una contraindicación para el uso de estos medicamentos. Nunca lo he visto en mi práctica. Ahí están los beta bloqueadores. Hay que estar conscientes e insistirle al paciente que este medicamento va a aumentar su supervivencia, disminuye su riesgo de hospitalización. A muchos de nuestros pacientes no les gustan los beta bloqueadores porque dan una sensación de fatiga, de cansancio. A un paciente que ya de por sí está fatigado, generalmente no le gustan los beta bloqueadores, le induce trastornos del sueño y mayor sensación de fatiga. Pero tenemos que convencerlos que disminuimos su riesgo de hospitalización y aumentamos su supervivencia. Contraindicaciones: asma. Aun cuando nosotros tenemos un paciente con una historia de asma, siempre nos arriesgamos a utilizar una dosis bajita de bisoprolol, que es un beta bloqueador selectivo y que podemos utilizar en una dosis muy baja como 1.25 miligramos y observar al paciente si desarrolla o no desarrolla broncoespasmo. Hay pacientes que logran tolerar un aumento progresivo de los beta bloqueadores sin desarrollar asma. Entonces es una contraindicación relativa. No podemos venir y ponerlo como contraindicado absoluto y no darle el beneficio de la paciente. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no lo contraindican, siempre hacemos la prueba. Si se exacerba terriblemente, lo tendremos que suspender y tenemos otras alternativas. Contraindicaciones importantes: bloqueo auriculoventricular de segundo y de tercer grado. Pero si el paciente desarrolla este tipo de patología, se resuelve con la colocación de un marcapaso y después podemos utilizar la dosis de beta bloqueadores. Hay que usarlo con precaución en los pacientes que aún están inestables, que tienen fracción de expulsión muy baja, su mortal. Al final, pacientes con frecuencia cardíaca menos de 50 no lo utilizaríamos, y en los pacientes agudos y estables con shock cardiogénico no lo vamos a usar, pero lo podemos empezar antes de ingresar al paciente. Y ahí están los mineralocorticoides, la espironolactona, que es un medicamento muy barato, muy disponible en Guatemala. Cuando uno revisa el estudio RALES, donde se evidenció que aumenta la supervivencia en un 30% comparado contra el grupo placebo, vemos que un medicamento tan fácil de usar, tan barato, tiene una alta disminución en la mortalidad. Se utiliza en pacientes clase funcional de 2 a 4, con fracción de expulsión menor del 35%, pero algo que hay que recordar: el beneficio de estos medicamentos se demostró en asociación con inhibidores IECA y beta bloqueadores. No sabemos si tiene un efecto benéfico si lo usamos en forma aislada. El que más usamos es la espironolactona. Tiene efectos secundarios como son la ginecomastia, que al paciente masculino, aunque el aumento de la glándula mamaria no le aumente, pero cuando comienza a tener mastodinia se vuelve bastante molesto, y entonces tenemos la opción de la eplerona, que disminuye todos estos efectos secundarios de efecto hormonal, disminuye la ginecomastia y el dolor.
Otro medicamento que tenemos es la ivabradina. Este es un bloqueador de los canales I y F del nodo sinusal. La única función que tiene es disminuir la frecuencia cardíaca. El desarrollo de esta droga se basa en observación estadística. Los pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan frecuencias cardíacas mayores de 70 latidos por minuto tienen mayor mortalidad que los pacientes que mantienen frecuencias cardíacas menores de 70. Se demostró su beneficio en el estudio SHIFT en pacientes que habían estado hospitalizados por falla cardíaca en el último año, que estaban en terapia óptima. La terapia óptima, que es inhibidores YECA, más betabloqueadores, más mineralocorticoides por al menos un año. Y este medicamento disminuyó la hospitalización y la mortalidad cardiovascular. Es importante, únicamente se puede utilizar cuando el paciente está en ritmo sinusal. Muchos de nuestros pacientes van a caer al ritmo de fibrilación auricular. Cuando están en fibrilación auricular, la ivabradina no tiene ningún efecto en el ritmo cardíaco, por lo cual hay que suspenderlo. Los diuréticos. Los diuréticos es un medicamento muy útil, pero únicamente sirven para el control de los síntomas congestivos. No tenemos estudios que hayan demostrado que los diuréticos de ASA, como la furosemida, la torasemida, la indapamida, medicamentos que nosotros usamos para la congestión, la bumetamida, mejoren el pronóstico a largo plazo. El único son los mineralocorticoides, que son un diurético suave, que en realidad no los usamos como diuréticos, sino los usamos como medicamentos para prolongar la vida del paciente, para mejorar la remodelación y disminuir la fibrosis en el músculo cardíaco. La digoxina. La digoxina ha ido perdiendo su espacio. Últimamente la recomendación es retirar la digoxina. Es un medicamento tóxico y si el paciente pasa a los niveles terapéuticos, el paciente va a presentar taquiarritmias y puede morir. En el estudio DITCH, que fue el estudio que se diseñó para demostrar sus efectos en la mortalidad, demostró que el efecto de mortalidad era neutro, mejoraba los síntomas, pero no el pronóstico. Únicamente lo estamos utilizando en pacientes que tienen asociado a la insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, y nos sirve para el control de la frecuencia ventricular a esa fibrilación auricular. La hidralazina y el nitrato de isosorbide. Estos medicamentos se utilizan en pacientes de raza negra porque este grupo, los afroamericanos y la gente de raza negra, no responde adecuadamente a los inhibidores YECA, pueden responder a la hidralazina y a nitrato de isosorbide, aunque actualmente la hidralazina casi no está disponible en el mercado guatemalteco y el nitrato de isosorbide sí se consigue, pero creo que mejor. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Qué tenemos de nuevo? Aunque esto ya es poco más de 5 años que el resultado del estudio se tiene, son un nuevo mecanismo de acción, una nueva familia de medicamentos que se conocen como ARNI, los inhibidores de neprilicina asociados a un receptor de la angiotensina, que es conocido como valsartán. Estos medicamentos aumentan la diuresis y la natriuresis, mejoran el remodelado del músculo cardíaco, inhibe el sistema renina-angiotensina, disminuye la vasoconstricción, disminuye la hipertrofia del miocardio. Y esto se demostró en el estudio Paradigm Heart Failure, que fue el primer medicamento que después de 25 años logró vencer al gran campeón de la insuficiencia cardíaca, que era el enalapril. Ninguno de los otros inhibidores YECA o de los bloqueadores de los receptores de angiotensina lograron demostrar ser superiores a enalapril hasta que terminó el estudio Paradigm, que tuvo una superioridad estadísticamente significativa sobre el enalapril. Es muy importante recordar que no se pueden mezclar inhibidores YECAs con enalapril por el riesgo de angioedema, y esto es una droga que fue
diseñada prácticamente para tratar de sustituir a los inhibidores IECA y a los bloqueadores de los receptores de angiotensina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida. Les voy a hablar un poquito del estudio Paradigm. El estudio Paradigm, tuvimos la oportunidad en Guatemala de participar en este estudio y de poder reclutar pacientes para este estudio clínico. ¿Qué cosas importantes tiene este estudio? Es el estudio de morbimortalidad de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida más grande de la historia. Es el único estudio que ha reclutado 8.442 pacientes. En el resto de la gráfica podemos ver el SOLT, que fue el primer estudio en el que se demostró disminución de la mortalidad en insuficiencia cardíaca utilizando el enalapril. El segundo es el CHARM con candesartán. El estudio énfasis es con la eplerone, el SHIFT con ibabradina. Ninguno de los estudios llegó a ser tan grande en población a estudiar. Un estudio multicéntrico, multinacional. En el mapa pueden ver todos los países que participaron y podemos ver orgullosamente nuestro país. ¿Cómo se desarrolla el estudio? Estos son pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, menos de 35%, que están estables. Pacientes que no han sido ingresados recientemente al hospital y que tienen su terapia médica óptima. A estos pacientes se les suspende el medicamento que estuvieran tomando para el medicamento para inhibir el sistema renina-angiotensina, que podría ser enalapril, lisinopril, cualquiera de los medicamentos. Y el paciente entraba en una fase que le llamamos run-in, es una fase de ensayo en el cual el paciente recibía 10 miligramos de enalapril 2 veces al día. Al final de estas 2 semanas se le valoraba la presión arterial, la filtración glomerular y la hipercalemia. Si el paciente no desarrollaba hipertensión, hipercalemia o deterioro de la función renal, el paciente entraba a la segunda fase con el sacubitril/valsartán por 2 semanas. A las 2 semanas se volvía a comprobar función renal, valores de potasio y valores de presión arterial. Si el paciente no tenía ninguno de estos eventos adversos, el paciente se le progresaba a 200 miligramos 2 veces al día. Muchos de los pacientes lograron terminar esta fase, que es una fase abierta en la cual el investigador sabe que el paciente está tomando enalapril, sacubitril, y al final de este periodo hay un porcentaje de pacientes que no logran completar la fase inicial. Algunos pacientes mueren, que siempre me gusta recordárselo a la audiencia porque nos dice el alto riesgo de muerte que tienen los pacientes con insuficiencia cardíaca porque desarrollaron hipercalemia o hipotensión. Después, en este momento empieza la fase doble ciego. El paciente no sabe si recibe enalapril o sacubitril/valsartán, tampoco los clínicos que evalúan al paciente y que siguen al paciente. Este es un estudio que dura 27 meses, se suspende prematuramente porque la diferencia estadística en eventos en los 2 grupos era muy importante, entonces el estudio se suspende prematuramente. Algo que nos llamó mucho la atención a los investigadores y que siempre compartimos esta experiencia es que al mes posterior a la aleatorización, cuando nosotros volvíamos a ver el paciente, había una diferencia. Los pacientes habían aumentado de peso, habían desarrollado edema nuevamente y habían comenzado a referir nuevamente disnea. Nos daba la impresión de que estos pacientes que estaban teniendo síntomas de nuevo estaban en enalapril. Obviamente nosotros no lo sabíamos porque estábamos cegados. Esta es una tabla que resume las características basales. Es algo muy interesante que siempre los estudios pretenden que los grupos sean muy similares, muy simétricos para poder comparar
manzanas con manzanas, vemos que la edad promedio de los dos grupos es igual, el número de mujeres es igual, la presencia de cardiopatía isquémica es de 59.9 en un grupo, 60% en el grupo de enalapril, completamente similar. La fracción de eyección del 29% en los dos grupos, pacientes muy enfermos, el 71% en el grupo de sacubitril/valsartán en clase funcional 2, en el grupo de enalapril 69%, clase funcional 3, 23% en sacubitril y 24%. El resto, que es un porcentaje pequeño, son clase funcional 4. La presión arterial también en un rango normal, el ritmo cardíaco, los valores de NT/BNP de 1600 en ambos grupos, el valor de BNP mayor de 250 en ambos grupos, más de un tercio de los pacientes eran diabéticos. Interesante en este estudio es que la terapia médica óptima de los pacientes, 93% estaban en beta bloqueadores, 54% en antagonistas de los mineralocorticoides y un pequeño porcentaje con dispositivos como desfibrilador y resincronizador. ¿Qué demuestra el estudio? El objetivo primario del estudio es muerte por causas cardiovasculares y primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. La diferencia a favor de sacubitril/valsartán se observa desde el inicio del estudio y conforme van pasando los meses, las curvas se van diferenciando hasta obtenerse una disminución del 20%. Este es un análisis de los subgrupos donde se comparan los pacientes dependiendo de su edad, los menores de 65 años, los mayores y menores de 65 años se benefician, la gente muy mayor de tercera edad, mayores de 75 años también se benefician, independientemente del sexo, hombres y mujeres se benefician, y aquí es interesante que aún los pacientes de raza negra tienen beneficio, los pacientes de raza blanca, nativo americano, asiático y en todas las regiones que participaron en el estudio hay mejoría en la mortalidad y en la primera hospitalización. Independientemente de la clase funcional, si el paciente está en clase funcional 2 o 4, existe mejoría de la morbimortalidad. Independientemente de su filtración glomerular, existe mejoría. Si el paciente es diabético o no diabético, hay mejoría de la mortalidad, de la fracción de eyección. Los pacientes con fracción de eyección menor de 35% se benefician mucho más que los que tienen más de 35% y se benefician más los que están en fibrilación auricular, que son más enfermos que los que están libres de fibrilación auricular. Los eventos adversos. Todos los medicamentos tienen eventos adversos y tienen limitaciones para su uso. En el sacubitril/valsartán, su efecto adverso más es la hipotensión. Obviamente es un medicamento que, aparte de bloquear los receptores de angiotensina, al bloquear la nitroglicerina y mantener el péptido natriurético activo por más tiempo, produce más natriuresis, más vasodilatación. Entonces estos pacientes tienen mayor hipotensión sintomática que los que están en enalapril. Pero los puntos duros que en verdad nos interesan, como es el desarrollo de insuficiencia renal o empeoramiento de la función renal, es menor con el grupo de sacubitril/valsartán. Paradójicamente, aunque producen más hipotensión, mantienen mejor la función renal que el enalapril. La hipercalemia, que siempre es un efecto indeseable en todos los medicamentos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, es más frecuente en el enalapril, en una tendencia, porque no es estadísticamente significativa. Ahora, cuando hablamos de hipercalemia mayor de 6, sigue siendo una tendencia más marcada en el enalapril que en el sacubitril/valsartán. El evento adverso de tos se presenta en los dos medicamentos. Hay pacientes que desarrollan tos con el enalapril y también con el sacubitril/valsartán. Es un poco más frecuente con enalapril.
angioedema. El angioedema es un efecto adverso muy temido, principalmente cuando hablamos de aquel angioedema que se asocia a obstrucción de la vía aérea y que requiere de intubación. Antes de que se utilizara la combinación de un inhibidor de neprilicina y un bloqueador de los receptores de angiotensina, se había combinado el uso de un inhibidor IECA. Y este estudio para insuficiencia cardíaca fue negativo y el medicamento se utilizaba para tratar hipertensión arterial, que se llamaba omapatrilat, y salió del mercado por la presencia de angioedema. Un evento adverso muy serio por el cual el producto ya no se comercializa. En resumen de los resultados y de la eficacia del estudio, 20% menos muerte cardiovascular, 20% o un 20% menos de hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿Por qué es tan importante la insuficiencia cardíaca? En Estados Unidos, un 65% de los ingresos están asociados a insuficiencia cardíaca y la mortalidad posegreso después de un evento de una hospitalización de insuficiencia cardíaca es mucho más alta. Entonces, reducir el ingreso por falla cardíaca es de vital importancia. Una reducción del 20% de muerte cardiovascular, infarto, derrame cerebral, y un 21% de la reducción de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Otros resultados interesantes, como 16% de reducción en la mortalidad por toda causa. Definitivamente, si el paciente tiene mejor clase funcional, es capaz de movilizarse más, va a tener menos comorbilidades, menos tromboembolismo, menos caídas, menos fracturas. Cuando se utiliza la escala de Kansas, que es un interrogatorio complejo donde se evalúa la calidad de vida del paciente, la limitación de su vida cotidiana por síntomas, hay una mejoría en la escala de Kansas. En cuanto a la aparición de fibrilación auricular de novo, nuevos episodios de fibrilación auricular, no hay cambio significativo en ninguno de los dos grupos. Y tampoco existe una diferencia significativa en el deterioro de la función renal en estos pacientes, aunque hay una tendencia a preservar de mejor forma la función renal por el sacubitril/valsartán. A pesar de estos hallazgos en morbimortalidad, se desarrolla la duda cuál es el mecanismo de acción, que es lo que realiza en el miocardio esta molécula. Entonces, sabemos que hay remodelamiento del miocardio, que es lo que caracteriza la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida. Esa es la respuesta del miocardio a la lesión isquémica, a los cambios hemodinámicos y a la activación neurohormonal. El corazón tiende a tener cambios en su geometría, se comienza a volver de forma globular y su contracción se deteriora. Hay disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, aumento progresivo del volumen del mismo. Todo lo anterior se va asociando a mayor mortalidad cardiovascular y a hospitalizaciones más frecuentes. Desarrolla este estudio que se llama Verified Heart Failure, que es un estudio de diseño abierto, no hay doble ciego, dura 52 semanas, un estudio fase 4, en que el grupo único de tratamiento es tratado con sacubitril/valsartán. Son sujetos mayores de 18 años, hombres y mujeres, con insuficiencia cardíaca con una fracción de expulsión menor del 40% y una clase funcional entre 2 y 4. En la visita inicial se realiza ecocardiograma y una medición del NT-proBNP. Estas mediciones se repiten a los 6 meses y a los 12 meses. La dosis que se utiliza de sacubitril/valsartán es 50 miligramos 2 veces al día para iniciar. Se progresa con una titulación hasta llegar a los 200 miligramos 2 veces al día o a la mayor dosis tolerada por el paciente. Y el estudio dura 12 meses.
se hace una correlación entre la concentración de NT-proBNP y el remodelamiento cardíaco. ¿Qué es lo que se mide en el estudio? La tasa de volumen al final de la sístole y al final de la diástole, el volumen del atrio izquierdo, la masa del ventrículo izquierdo. Estos son los valores del NT-proBNP a lo largo del año de tratamiento. Pueden ver acá el valor entre 700 y 800 en la fase inicial y vemos posteriormente, después de 14 días de tratamiento, cómo baja, y durante las 52 semanas una baja del NT-proBNP, que se va a asociar a remodelamiento cardíaco desde el inicio, a los 6 meses y a los 12 meses. Perdón, porque es una tabla bastante cargada. La primera línea es la fracción de expulsión de 4% con un cambio de 5.2%. A los 12 meses ha aumentado al 38%. Es algo que puedo con ustedes. Nosotros tuvimos pacientes en el Paradigm. Después de que el estudio concluyó, lo seguimos tratando con el medicamento y tuvimos que repetirles que estos pacientes habían mejorado su fracción de expulsión en forma significativa. Acá vemos el volumen del ventrículo izquierdo, que empieza con un valor de 87, va disminuyendo a 79, a 74. Igual el volumen telesistólico va disminuyendo de 61 a 52 a 45%. Mientras menor volumen, mejor función ventricular. De ahí vemos el volumen del atrio izquierdo, que es la forma en que se mide la dilatación del atrio izquierdo actualmente por ecocardiografía. Anteriormente medíamos el diámetro anteroposterior, ahora se hace una medición en 2 proyecciones trazándose el área para calcular el volumen. También disminuye, mientras menor volumen, menor presión y mejor función en el atrio izquierdo. Y la última es una relación entre la presión de la aurícula izquierda y la velocidad de apertura de la válvula mitral, lo que se conoce como en la relación. Esto nos lleva a la conclusión que el sacubitril/valsartán, aparte de producir la reducción en la concentración de NT-proBNP, se asocia a aumento de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, a reducción del volumen de la aurícula y del ventrículo derecho e izquierdo, y a una reducción de la velocidad de llenado en la diástole temprana del ventrículo izquierdo y a disminución de la velocidad del anillo de la válvula. Mensajes para guardarles a decir para llevar a casa, pero todos estamos en casa. Pero la falla cardíaca es una de las principales causas de mortalidad cardiovascular. Tiene una prevalencia en nuestra población reservado. Tenemos que aprender a evitar los fármacos u exposiciones a factores precipitantes para mantener a nuestros pacientes en casa. No es necesario que el paciente utilice los últimos medicamentos o los medicamentos más caros o más nuevos. Quisiéramos que todos nuestros pacientes fueran diagnosticados con insuficiencia cardíaca y los lleváramos a la terapia médica óptima, que es un beta bloqueador y un mineralocorticoide. En nuestro país está ampliamente disponible el enalapril, que es de un precio muy bajo. Existen varios beta bloqueadores como el carvedilol y bisoprolol a muy buen precio. El metoprolol que existe en el mercado guatemalteco no lo podemos utilizar porque no es el beta bloqueador, perdón, no es el metoprolol de larga duración. No tenemos evidencia si el metoprolol de corta acción es igual de beneficioso.
Entonces nos quedamos en Guatemala con carvedilol y bisoprolol y la espironolactona. Si el paciente falla en estas terapias, va progresando a una falla cardíaca incontrolable, definitivamente tendremos que irnos a sacubitril/valsartán. Si mantiene con frecuencia cardíaca muy alta, podemos agregarle la ivabradina y tenemos ya disponible el uso de la dapaglifosina, que es un nuevo medicamento para disminuir la mortalidad por insuficiencia cardíaca, que en el estudio DAPA Heart Failure demostró una reducción de la mortalidad del 26%. Sobre todo es una buena opción para pacientes que son diabéticos o que ya tienen intolerancia a la glucosa y que son hipotensos, ya que la dapaglifosina no produce hipotensión. Muchísimas gracias. Ahora podemos pasar a la fase de preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor. Ok, haznos favor, Juan Luis, ahí estamos, perfectos. Podemos abrir la cámara. Por supuesto, un momento. Muchas gracias, Juan Luis. Para los que estuvimos en esta presentación desde el principio, ha sido la verdad un gran gusto poder oírte. Para los que nos gusta el vino, podemos decir como que tomamos un buen vino esta noche, un buen vino añejo. Así que tenemos 14 preguntas. Vamos a tratar de ir por el tiempo. El doctor Edgar Borrayo preguntó, yo creo que ya lo respondiste, pero es bueno volver a hacer hincapié, si tiene algún lugar la digoxina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Actualmente la estamos utilizando únicamente en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Es una buena opción para disminuir la respuesta ventricular y siempre va asociado a una buena dosis de betabloqueadores. El problema que siento que algunos clínicos tienen la tendencia a agregar la digoxina antes de haber llegado a una dosis óptima de betabloqueador. Pero ese es el único espacio que tiene actualmente. Ok. El doctor Jorge Pérez García dice, ¿qué experiencia tiene con fisioterapia cardiovascular para mejorar el pronóstico de la insuficiencia cardíaca? Bueno, este es uno de los puntos más débiles en el tratamiento de insuficiencia cardíaca en nuestro medio. Solamente tenemos un colega que se dedica a hacer rehabilitación cardíaca. Y yo siempre hablo con mis pacientes y les digo, vamos a comenzar a caminar, aunque sea 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la tarde, terreno plano. Muchos pacientes tienen edad avanzada, tienen osteoartritis y les cuesta caminar, hay que buscar opciones como pedaleo, pero la recomendación siempre es hacer ejercicio, compensar al paciente, estar seguro que no tiene una enfermedad isquémica activa, que no está haciendo angina y progresarlo en la actividad física. Si el paciente tiene las posibilidades dentro de rehabilitación, al paciente le da mucha confianza el hacer ejercicio monitorizado, viendo su trazo del electrocardiograma, viendo que el médico toma la presión, ve su saturación de oxígeno. Entonces, esto le da mucha confianza al paciente y sabe que cuando él lo está haciendo en casa, no está pasando nada, porque muchos pacientes limitan su actividad física por el temor a arritmia, por el miedo de que hagan desaturación. Entonces, los ayuda mucho la fisioterapia, pero si el paciente no tiene acceso a eso, estimúlelo que haga ejercicio, que rompa el paradigma y la idea antigua de que el paciente con falla cardíaca debe estar sentado sin moverse, como decía Caimito, para evitar la fatiga, ¿no? Al contrario, estimulémoslo a que haga ejercicio porque definitivamente mejora su pronóstico. Muchas gracias. Tenemos el doctor Cristóbal Bustamante, dice, ¿cuáles son las indicaciones de ivabradina?
La ivabradina es un medicamento que se debe utilizar en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca que estén en ritmo sinusal. Es importante recordar que estén en ritmo sinusal y que tengan una frecuencia cardíaca superior a 70 latidos por minuto. Si el paciente está bradicárdico de una frecuencia basal de 55 latidos por minuto, no va a tener mayor beneficio agregarle ivabradina, pero si está arriba de 70, es un buen medicamento. Tiene disminución de la mortalidad, tiene disminución del ingreso por falla cardíaca. En los pacientes isquémicos reduce los eventos de isquemia. Ok. La doctora Claudia Marroquín nos pregunta si el paciente no tolera IECAS, ¿qué ARA2 recomienda? Y si hay experiencia de utilizar ARA2 con espironolactona. Bueno, para recomendar ARA2 hay que usar las guías, ¿verdad? Hay muchos pacientes que están en falla cardíaca que están usando ARA2 que no están en la guía. Recuerden que en esto tenemos que ser un poquito dogmáticos. Entonces, si la molécula tiene un estudio que demostró beneficio de mortalidad en insuficiencia cardíaca, es el que tenemos que usar. ¿Quiénes lo han demostrado? Losartán, valsartán y candesartán. Aunque no sean los de moda hoy en día, pero son los que tienen la evidencia científica para utilizarlos. Y la evidencia de usar mineralocorticoides es asociada con estos medicamentos. No tiene sentido utilizar solo los mineralocorticoides. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Si estamos utilizando bloqueadores de los receptores de angiotensina y un mineralocorticoide, el riesgo es hipercalemia. Tenemos que enseñarle al paciente a cuidar su dieta. Hay un montón de alimentos en Guatemala que producen hipercalemia. Por ejemplo, ¿qué guatemalteco no come frijoles en grandes cantidades y produce hipercalemia? La gente está acostumbrada a plátano, banano y jugo de naranja, pero el brócoli, la papa, el café, los frijoles, sandía, durazno, todos estos producen hipercalemia. Entonces hay que educar al paciente a que reduzca el consumo de potasio en su dieta, a que no consuma múltiples alimentos ricos en potasio el mismo día. Y algo que se utiliza mucho son los antiinflamatorios que son potásicos, como el diclofenaco potásico. Entonces nosotros siempre teníamos el problema cuando hacíamos los controles de seguridad que un potasio que venía bien, de repente estaba en 5.8 porque el paciente había tenido dolor de espalda y se había tomado un diclofenaco potásico. Entonces son cosas que producen hipercalemia. Pero puede usar losartán, valsartán, candesartán con eplerone o lactona, con toda seguridad. Muchas gracias. La doctora Gilda Palacios Nowell dice, tengo una pregunta curiosa. ¿Existen estudios correlativos de niveles altos de oxalatos con insuficiencia cardíaca progresiva? Esa es la pregunta, ya que en nuestro país tenemos muchos pacientes con insuficiencia renal crónica y o cálculos renales asociados a hipertensión y cardiomegalia, además de tener nuestras aguas contaminadas con alto contenido de metales, especialmente en los departamentos donde se ha realizado minería. Lamentablemente no tenemos estudios que correlacionen eso, menos en nuestra población. Ok. El doctor Cristóbal Bustamante nos dice, ¿es necesario un ecocardiograma para iniciar a sacubitril valsartán? ¿Es necesario que tenga reducido la fracción de eyección en menos del 45%? Vamos a utilizar sacubitril valsartán en un paciente con insuficiencia cardíaca. Sí es muy importante que conozcamos la fracción de expulsión. Es importante tener un ecocardiograma, un buen ecocardiograma para determinar que la fracción de expulsión es menor de 40%, menor de 45%. Eso es muy importante. Sabemos que hay beneficio aún en pacientes que tienen función sistólica preservada, pero mientras más alta la fracción de expulsión, menos el beneficio. Entonces, sí es importante que tengamos un diagnóstico certero, que estamos frente a una cardiomiopatía dilatada, que estamos frente a una insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida o por lo menos en rango medio, ¿ya? Hemos tenido pacientes que han llegado referidos a nosotros tomando sacubitril valsartán, que no han evidenciado mejoría y resulta que su diagnóstico no era insuficiencia cardíaca, era hipertensión pulmonar.
Pues el clínico tiene mucho optimismo, mucho entusiasmo en la molécula, ve un paciente que tiene edema de miembros inferiores, que tiene disnea, y le empieza a sacudir valsartán, pero lo que este paciente tenía una falla cardíaca derecha por hipertensión pulmonar. Lamentablemente, cuando la insuficiencia tricuspidia y la disfunción ventricular derecha están tan avanzadas, uno no puede auscultar el soplo. Y entonces piensa, esto es pura falla cardíaca. Entonces, es mejor tener un eco para no correr estos riesgos. Ok. Tenemos una pregunta. Saluda a Carlos Oliva de Pearson. Mi pregunta sería, en su opinión, el producto Carnovit, levocarnitina, ¿qué opinión tienes que se usa en muchos pacientes? Con todo respeto de Pearson, el problema es que no tenemos un estudio doble ciego placebo controlado que demuestre disminución de la morbimortalidad. Creo que se puede utilizar más en otro contexto, pero no en falla cardíaca. Ok. Jorge Pérez García dice, ¿evalúa el nivel de actividad sedentarismo para ajustar la dosis de medicamentos? No, sino que nos guiamos fundamentalmente en la clase funcional del paciente. Generalmente es difícil de decir si este paciente está limitado porque su estilo de vida es sedentario o porque tiene una falla cardíaca avanzada. Los sedentarios a veces avanzan más en la enfermedad, que no se dan cuenta que la tienen porque no se mueven. Hay mucha gente que no tiene síntomas porque no se mueve. Pero, ¿qué dosis voy a utilizar de medicamento? Depende de su presión arterial, de su frecuencia cardíaca, de su función renal, de sus valores de potasio. Y lo vamos a incentivar a que deje de ser sedentario y se vuelva físicamente activo. Ok, muchas gracias. La doctora Adela Jauregui dice, ¿podría indicarse el propanolol como beta bloqueador? No para insuficiencia cardíaca. El problema que tiene la molécula propanolol es que no hay un estudio. Entonces, si somos puristas, no puedes usar una molécula que no está en las guías y que no hay un estudio clínico que demuestre. O sea que no podemos venir y decir todos los betabloqueadores son útiles para tratar insuficiencia cardíaca. No podemos utilizar atenolol, no podemos utilizar propanolol porque no tenemos la evidencia clínica que sustente el uso de estos medicamentos en esta patología. Y sobre el metoprolol, es un succinato de metoprolol de larga acción el que demostró disminución de la mortalidad en falla cardíaca, una disminución de la mortalidad del 32%, pero es con esta molécula. Entonces, tampoco recomendamos el metoprolol que tenemos en el mercado actualmente. Ok, Carlos. En Guatemala podemos usar para falla cardíaca, carvedilol, bisoprolol y nebivolol. Ok. Carlos, el doctor Carlos Cáceres dice, en insuficiencia cardíaca congestiva están correctamente indicados los medicamentos que traen múltiples drogas. Por ejemplo, por no decir marcas, los que traen valsartán, amlodipina e hidroclorotiazida en una sola dosis diaria. No. Esa es una buena combinación para tratar hipertensión arterial. ¿Ya? Es una buena combinación para hipertensión arterial pura. Pero con el paciente con insuficiencia cardíaca vas a tener problema de hipotensión. Entonces vas a necesitar ponerlo en betabloqueadores que también bajan la presión. Y entonces ahí tienes que quitar la amlodipina que también baja la presión. Porque si no el paciente no te va a tolerar. Y si un mineralocorticoide, porque no solo lo vas a descongestionar, sino que mejora su pronóstico, disminuye su mortalidad en 30%. Entonces, cuando tu paciente hipertenso que ha estado tratado con esta combinación de triple terapia desarrolla falla cardíaca, es el momento de quitar la falla cardíaca y meterlo ya sea en un inhibidor IECA, meterlo en un ARA2. Probablemente, si yo tengo un paciente en esa situación, lo pondré en sacubitril valsartán de una vez, porque va a tener el mismo costo que ya viene manejando, con una molécula que le va a bajar la presión efectivamente y que va a disminuir su mortalidad. Entonces, no lo continuaría. Muchas gracias. El doctor Heikel Martel Miranda dice, muchas gracias por la excelente conferencia. La pregunta es si es recomendable asociar furosemida con espironolactona en insuficiencia cardíaca congestiva.
Sí, la furosemida, recuerden, nosotros la usamos para descongestionar al paciente, ¿ya? El paciente se siente feliz de haber ido a consulta cuando a las 72 horas ya no tiene disnea paroxística nocturna, cuando dejó de dormir sobre la mesa. No sé si ustedes han tenido la experiencia, pero hay pacientes que ponen las almohadas sobre la mesa y se duermen en esta posición, porque no son capaces de ponerse en decúbito. Entonces, la furosemida te va a servir para eso, ¿ya? Pero no tiene ningún efecto en el pronóstico del paciente, no cambia la sobrevida del paciente. Entonces, en cuanto el paciente se descongestiona, tú debes de ir bajando progresivamente la dosis de diuréticos. Recordemos que mientras más diurético usamos, más deterioramos la función renal. Entonces, se usan en fase aguda y se tratan de suprimir. Tenemos pacientes que están en terapia óptima sin necesitar furosemida y la usamos únicamente cuando el paciente comienza a ganar de peso, comienza a tener edema, le damos un ciclo corto de furosemida, el paciente resuelve la congestión y se lo volvemos a quitar. El doctor Nelson Galino dice, ¿qué experiencia o opinión ha tenido con los nuevos SGLT2 que en los últimos estudios han tenido buenos resultados? Bueno, tenemos un estudio positivo que es el DAPA Heart Failure, que es con dapaglifosina. Es un estudio que utilizó pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de expulsión menos del 35%, diabéticos y no diabéticos. No conocemos exactamente el mecanismo por el cual reduce la mortalidad cardiovascular, pero disminuye en 26% la mortalidad. ¿Qué me gusta de este medicamento? Te sirve como diurético, te bota volumen, disminuye la presión arterial en 3 milímetros de mercurio, disminuye el paciente de peso. He comenzado a utilizarlo con algunos pacientes que tienen una presión muy baja y que siguen con muchos síntomas de insuficiencia cardíaca y lo toleran bien. Aún pacientes diabéticos no hacen hipoglicemia con dosis de 10 miligramos. O sea, creo que con el tiempo va a tener la aprobación de FDA y de la EMEA para utilizarlo como una terapia para insuficiencia cardíaca en poco tiempo. Ok, el doctor Edgar Borrayo nos está preguntando qué esquema se recomendaría para la titulación de pacientes en cuanto a sacubitril valsartán. Hay que tratar de individualizarlo, dependientemente de cada paciente. Si el paciente tiene una buena presión arterial sistólica, si es un hipertenso y aún maneja presiones arriba de 120, no tengo ningún problema con ponerlo en 100 miligramos 2 veces al día. A las 2 semanas lo cito para chequear su presión, para ver si no ha desarrollado síntomas de hipotensión, si no está mareado, si no hace lipotimias, si no hizo hipercalemia, si no deterioró su función renal, lo subo a 200 miligramos 2 veces al día. El problema son con aquellos pacientes que te llegan a la consulta con 90-60, 95-60. Tienes que empezar dosis muy bajas de 50 miligramos 2 veces al día. Hay algo que, si yo te lo digo ahorita, la gente de la compañía va a decir que esto es herético, pero hemos estado partiendo las tabletas de 50 miligramos y manteniendo al paciente 25 miligramos 2 veces al día y al cabo de unas semanas subirlo a 50 miligramos 2 veces al día y posteriormente a 100 miligramos 2 veces al día. ¿Qué pasa cuando el paciente desarrolla hipotensión? Trata de quitarle los otros medicamentos que bajan la presión y que no cambian su pronóstico. Si está hipotenso, quítale la dosis de furosemida. Puedes bajar la al pacientes hipotensos, pero tienen una dosis de calcio antagonista. También quítasela, porque a veces eso pasa. O tiene nitratos a dosis muy altas porque es una cardiopatía isquémica. Trata de mantener el medicamento que mejora la sobrevida del paciente y quita aquellos medicamentos que no mejoran la sobrevida del paciente. Pero yo he usado dosis hasta de 25 miligramos por 4 semanas y de ahí la subo. Y si el paciente tiene un episodio de hipotensión, bajo la dosis y en la próxima consulta trato de subir la dosis. Tratemos de recordar que si usamos las dosis indicadas, logramos el efecto deseado. Si usamos dosis muy bajas, probablemente no tengamos un efecto tan bueno, siempre y cuando que el paciente lo tolere. Okay. Aquí tenemos otra pregunta.
Ángelo Dávila, buenas noches, muy buena presentación. En un paciente que presenta hipercalemia, ¿bastaría con disminuir o readecuar las dosis de los fármacos como los YECA o se opta por usar medidas antihipercalémicas y continuar con la misma dosis? Bueno, lo primero que nosotros hacemos, porque es lo más fácil, es readecuar las dosis. Le bajas la dosis de espironolactona, si sigue hipercalémico se lo suspendes un tiempo, le puedes bajar la dosis de Orieca. Y de ahí recuerden, lamentablemente es difícil, pero están las sales de intercambio iónico, ¿verdad? Los quelantes de potasio, que el paciente toma una dosis, agarra todo el potasio del intestino, lo excreta por las heces y eso te evita la hipercalemia, ¿verdad? El problema es que no está disponible comercialmente en Guatemala el resinsodio, pero lo puedes conseguir que te lo traigan de Tapachula. Ahora está muy difícil porque la frontera está cerrada, pero pues el paciente se toma una dosis de resinsodio de 10 gramos al día y puede mantener su dosis de sacubitril valsartán y de espironolactona porque está perdiendo todo el potasio y sobre todo la educación sobre la dieta, ¿verdad? Hay pacientes que tienen la idea, como tomo furosemida, tengo que tomar abundante jugo de plátano y jugo de naranja y ellos mismos se producen hipercalemia. La dieta es muy importante. Okay. El doctor Cristóbal Bustamante dice que medicamento dislipidémico en su experiencia ha mostrado mejor control de pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Bueno, no tenemos estudios específicos sobre insuficiencia cardíaca y uso de estatinas, ¿no? Lo que sí es importante es que si el contexto de la insuficiencia cardíaca es isquémico, es una cardiopatía isquémica, mantenga la estatina para mantener el LDL a un valor de 55. Ese paciente ya tuvo un infarto, tiene una baja fracción de expulsión, por eso manténgale la dosis de estatina que sea necesaria para mantener el LDL en 55 miligramos de cilitro. No importa que utilice 80 miligramos de atorvastatina o 40 miligramos de rosuvastatina, tiene que mantener la dosis para mantener al paciente en meta, porque eso va a disminuir el riesgo de infarto y la sobrevida del paciente. No con los mismos mecanismos de remodelado del miocardio, pero sí disminuyendo el riesgo de un nuevo evento isquémico en ese miocardio. Gracias. El doctor Ezio José Culajay nos menciona los estudios de correlación que están haciendo, ¿son paramétricos o no paramétricos o ambos? Mira, este es un concepto estadístico paramétrico y no paramétrico. Los estudios clínicos son muy simples, ¿me entiendes? Tú utilizas placebo contra el nuevo medicamento más la terapia estándar y lo haces por eventos, ¿ya? Y el estudio se termina cuando has completado la cantidad de eventos que te dan un poder del 90% para tener una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos. Esa es la forma en la que se hace. Y al final en los estudios clínicos, yo siempre se lo digo a mis pacientes, contamos los muertos. Aquel paciente que entra en un estudio clínico, está 5 años en un estudio clínico y no le pasa nada, no contribuyó en nada al estudio. El que contribuye es el que se muere, el que tuvo un infarto, el que tuvo derrame, porque los eventos son los que cuentan. Y esa es la única forma en que nosotros podemos decir si el medicamento sirve o no sirve. ¿Me entiendes? A diferencia del estudio Public Heart Failure, que son ediciones, ¿no? Me hacen cegadas, que los ecocardiografistas miden los volúmenes, los diámetros de los ventrículos, están completamente cegados, no saben ni siquiera que ese estudio que ellos están leyendo pertenecen a X estudio o pertenecen a la primera o a la última visita. Esa es la única forma de hacerlo comparable. Pero en realidad los estudios clínicos es ver diferencia estadística en eventos duros. Excelente. El doctor Luis Contreras pregunta qué papel tiene el uso del atenolol. Para tratar insuficiencia cardíaca, ninguno. Inclusive para hipertensión arterial lo han quitado de las guías. Es un medicamento que te baja la presión, pero que no disminuye la hipertrofia del músculo cardíaco, entonces lo quitaron de las guías.
Y de nuevo, para insuficiencia cardíaca, mientras no tengamos un estudio que demuestre que es equivalente a carvedilol o a bisoprolol, no te recomiendo utilizar atenolol para insuficiencia cardíaca. Okay. Aquí hay otra pregunta del doctor Cristóbal Bustamante. ¿En qué pacientes con bloqueos de rama, cuál ha sido su experiencia? Perdóname, no te escuché la pregunta. En pacientes con bloqueo de rama, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, los pacientes que tienen bloqueo avanzado de rama izquierda, estos pacientes tienen disincronía y se benefician de ponerles un sincronizador cardíaco. Eso es lo que más los ayuda. La indicación del resincronizador es por el bloqueo avanzado de rama izquierda, pero se requiere que estos pacientes ya estén en la óptima. O sea que no puede ser tu primera opción, paciente con falla cardíaca dilatado, con bloqueo de rama izquierda, le pongo un resincronizador, si no lo he puesto en IECAS, betabloqueadores y mineralocorticoides. Ok, perdón, es que aquí tengo unos bandidos que están ladrando, mucha perdón. Sí, igual yo. El oficio. Perdón. El doctor Miguel Enríquez, ¿qué espacio tiene el electrocardiograma y rayos X de tórax? Ya que no se mencionó en la presentación. Ok, el electrocardiograma tiene una sensibilidad del 89%. Si tú tienes un paciente con electrocardiograma normal, difícilmente va a tener insuficiencia cardíaca, con una sensibilidad del 89%. ¿Ya? Generalmente la gente con insuficiencia cardíaca ya tiene lesión estructural, vas a tener ondas Q de infartos antiguos, vas a tener bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha, vas a tener hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía de tórax es muy útil. Tienes un índice cardiotorácico menor de 50, no tienes cardiomegalia, esa es algo que te dice que difícilmente tienes insuficiencia cardíaca. Ahora recuerda que si tienes líneas B de Kerle, tienes derrame pleural, tienes cefalización de flujo, aunque la silueta cardíaca no esté aumentada, este es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Ya tú lo correlacionas con la clínica, con el péptido natriurético, y dices probablemente este tiene una insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada, es por eso que no tiene cardiomegalia en la radiografía, y tu siguiente paso es pedirle un ecocardiograma para medir el volumen y el diámetro del ventrículo izquierdo. Vamos a dar dos preguntas más. Vamos a ver al doctor Héctor Moller, que es una de las últimas. ¿Por qué se recomienda el inicio de enalapril a dosis escalonada de 1 a 4 semanas antes de iniciar sacubitril valsartán? Bueno, ese fue el diseño del estudio. Ese fue el diseño del estudio, ¿no? Se quería demostrar que los pacientes que iban a ser aleatorizados eran capaces de tolerar enalapril y sacubitril valsartán. El problema donde tú pierdes pacientes es que tú aleatorizas un paciente que no tolera enalapril, lo tienes que sacar del estudio. Y esto es una pérdida de esfuerzo y es una pérdida de números estadísticos, ¿ya? Pero el paciente, hoy en día nosotros lo podemos iniciar con sacubitril valsartán. El paciente empieza insuficiencia cardíaca de nuevo, no tengo que pasarlo por 2 semanas, por 4 semanas de uniborieta. Puedo iniciarlo inmediatamente con sacubitril valsartán. Si el paciente tiene una buena presión arterial, tiene la capacidad económica, lamentablemente, que tenemos que decir eso, la capacidad económica para comprar este medicamento, se lo iniciamos en la primera admisión por insuficiencia cardíaca. Y es algo que se está volviendo una práctica más común. Yo tengo en mente, hoy inicio el mejor medicamento que tengo disponible. Es igual, si tú vas y te diagnostican que tienes cáncer, y van a decir, mire, tenemos muchos agentes quimioterapéuticos, mire, le voy a dar este porque es barato. Probablemente la gente diga, no, deme mejor agente quimioterapéutico, o me voy con otro médico, con otro oncólogo, ¿ya? Creo que lo mismo debería hacer con nosotros, doctor, deme el mejor medicamento que tenga disponible para disminuir mi riesgo de muerte. Quiero tener buena calidad de vida, quiero ver crecer a mis hijos o quiero ver a mis nietos. Entonces, si el paciente lo puede comprar, lo utilizamos. No necesitamos que el paciente pase por el enalapril. Podemos iniciar con sacubitril valsartán desde el inicio. Ok.
Y esta es vamos a terminar con esta pregunta muy actual de la doctora Carmen Mazariegos Franco. ¿Ha tenido pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y COVID-19? ¿Qué ha sucedido con ellos? Bueno, en Guatemala no tenemos experiencia local todavía. En los otros países se está reportando que el COVID puede producirte hepatitis, puede producirte carditis, ¿verdad? Y falla cardíaca. Te puede producir síndrome coronario agudo porque tienen una tendencia a provocar trombosis y coágulos, ¿verdad? Entonces es algo que está muy inicial, pero definitivamente el COVID-19 es una enfermedad multisistémica, afecta riñones, afecta hígado, afecta corazón, no únicamente pulmones como se pensaba inicialmente. Bien, amigos y amigas, colegas, la verdad, para nosotros es un gran gusto haber podido compartir esta excelente conferencia. La verdad, te damos las gracias. Con Lisa ha sido, la verdad, A ustedes las gracias muy por la interesante, invitación. muy informativa. Tu forma de presentación muy excelente y las respuestas también. Voy a ceder la palabra a Edito Díaz Sachman y al licenciado Rafael Martínez de Pearson. Muchas gracias por conectarse a todos los que se conectaron y les agradecemos que cada viernes lo puedan hacer a las 7:30 de la noche. Buenas noches a todos. Doctor Arango, muchas gracias por su presentación. Excelente. En el chat, como verá posteriormente, solo hay felicitaciones y mucho agradecimiento. Muy académica, con mucha excelencia y mucha experiencia, como todas sus pláticas. Muchísimas gracias. Lo apreciamos mucho. Gracias, Y pues igualmente. próximamente también lo vamos a seguir invitando para que sigamos tratando estos temas tan importantes del corazón, ¿verdad? Felicitarlo por el logro de Juan Andrés, también a Rosalena y a toda la familia. Nos da mucho gusto que tengamos un nuevo colega con nosotros y desde ya le auguramos muchos éxitos, como anteriormente mencionó Julito. A todos los asistentes, muchas gracias por su presencia en Altez en la academia. Y como siempre están invitados para el próximo viernes para otro tema que también nos va a edificar y de utilidad para nuestros pacientes. Ya está habilitado el link para la respuesta del cuestionario. Por favor, respóndanlo ahora. El día de mañana se estará enviando al colegio. Entonces necesitamos para colocar la hora crédito. Al Laboratorio Pearson, muchas gracias. Buenas noches. Después de terminada la conferencia, vamos a quedarnos acá un pequeño conversatorio, todos invitados para estrechar la amistad con nuestro excelente conferencista y con los que se queden con nosotros. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches a todos, doctora. Gracias, buenas noches. Y gracias por la oportunidad de poderle servir. En nombre de Pearson, gracias. Que tengan muy buena noche. Igualmente, buenas noches. Gracias, Juan Luis. Gracias a Rosalena también. Buenas noches a todos. Por favor, a los que